Ya te lo dije. Él no pertenece aquí. Sáquenlo de ahí. La pasajera blanca Belle le gritó al joven negro sentado en primera clase. Toda la cabina de primera clase estalló en caos. Los pasajeros estaban gritando. Los teléfonos grababan cada segundo y los auxiliares de vuelo intentaban desesperadamente restablecer algo de orden. Alguien llame al 911. Este chico negro necesita ser arrestado inmediatamente. Otro pasajero gritó. Pronto llegó la policía, lista para arrestar al chico negro. El pequeño Michael Ashworth, el niño negro, miró entre lágrimas todos los rostros enojados que lo rodeaban. Estaba completamente abrumado, aterrorizado y confundido acerca de cómo su tranquilo vuelo a Boston se había convertido en esta pesadilla. Sus ojos inocentes y desconcertados miraron a la multitud. Susurró las palabras más desgarradoras que puedas imaginar. No hice nada, por favor. Pero algo ocurrió en menos de 5 minutos. La misma mujer que exigía el arresto de este niño comenzó a pedir clemencia cuando se dio cuenta de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Si te opones a la injusticia, asegúrate de presionar el botón de suscripción, escribir sí y decirnos desde donde estás mirando porque esta historia está a punto de tomar el giro más impactante que jamás hayas visto. Esta es la historia de cómo el racismo de una mujer y su intento desesperado de incriminar a un niño inocente condujeron a la caída más espectacular que jamás haya presenciado. Pero para entender cómo llegamos a este momento de caos, tenemos que remontarnos 3 horas antes, cuando este vuelo comenzó como un viaje normal y corriente de Los Ángeles a Boston. Michael Ashworth. Este no era un niño cualquiera de 8 años. Michael vivía en Beverly Hills, California. Y mientras caminaba, vestido con una camisa impecable y pantalones caqui perfectamente planchados, parecía cualquier otro niño bien vestido que viaja con su familia. Pero Michael viajaba completamente solo. Y había algo extraordinario en lo que llevaba. Mientras otros niños de su edad jugaban videojuegos o miraban dibujos animados en sus tabletas, Michael trabajaba tranquilamente en problemas de cálculo de nivel doctoral. Estamos hablando de ecuaciones matemáticas que desafiaron a los estudiantes de doctorado de las mejores universidades. No se trataba de un niño talentoso haciendo una tarea avanzada. Se trataba de un genio certificado cuyas habilidades matemáticas habían asombrado a profesores de todo el país. Ya ves, Michael no solo estaba volando a Boston para unas vacaciones. Era hijo de Donovan Ashworth, el multimillonario CEO de Ashworth Technologies, una de las empresas tecnológicas más poderosas de Estados Unidos. Pero lo más importante es que Michael acababa de convertirse en la persona más joven de la historia en ser incluida en el Salón de la Fama de las Matemáticas. A su corta edad, había logrado lo que la mayoría de los matemáticos solo podrían soñar en toda su carrera. Mientras Michael se acomodaba en su asiento de primera clase, el asiento 1A, sacó su tableta y continuó trabajando en problemas de cálculo que te harían girar la cabeza. Era humilde, tranquilo y completamente centrado en su pasión por los números. No tenía idea de que en apenas unas horas, su amor por las matemáticas sería lo único que lo mantendría cuerdo durante la peor experiencia de su joven vida. Pero Michael no era el único pasajero con una historia ese día. Belle Coynton, una mujer de 45 años que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Belle trabajó como gerente de marketing de nivel medio en Ashworth Technologies. Sí, la misma empresa propiedad del padre de Michael. Aunque no tenía idea de quién era realmente el niño sentado en el asiento 1A. La vida de Bella se estaba desmoronando. Acababa de ser degradada después de lo que sus supervisores llamaron resultados trimestrales desastrosos. Su trabajo pendía de un hilo y ella estaba desesperada por salvar su carrera. Por eso estaba en ese vuelo a Boston, asistiendo a una conferencia donde esperaba impresionar a los ejecutivos y de alguna manera salvar su reputación profesional. Pero esto es lo que hizo a Bella verdaderamente peligrosa. Ella llevaba 2 teléfonos. Su teléfono de trabajo, como el de cualquier empleado normal, pero también un teléfono quemador y rastreable que guardaba para lo que ella llamaba emergencias. Esto no era paranoia. Esto fue una preparación.
Belle tenía creencias racistas profundamente arraigadas sobre lo que ella llamaba el orden social natural, y creía que las personas negras exitosas eran de alguna manera amenazas a la forma en que deberían ser las cosas. Cuando Belle subió al avión y vio a Michael sentado con confianza en primera clase, todos los prejuicios que tenía comenzaron a salir a la superficie. En su mente, no había forma de que ese niño perteneciera a ese asiento. Pero no eran las únicas personas en ese avión cuyas acciones importaban. Había otros pasajeros que desempeñarían papeles cruciales en el desarrollo del drama. Temperance Rodríguez era la azafata asignada a primera clase ese día. A diferencia de lo que se podría esperar, Temperance era una mujer progresista que realmente creía en la justicia y en tratar a todos los pasajeros con respeto, independientemente de su edad o apariencia. Pronto se encontraría en la posición de tener que defender a un niño contra los prejuicios de los adultos. En el asiento 3C se sentó un hombre tranquilo llamado Marcus Stone. Para todos los que lo rodeaban, parecía simplemente otro hombre de negocios que volaba a Boston. Pero Marcus era en realidad un agente aéreo federal encubierto, entrenado para observar todo e intervenir cuando fuera necesario. No tenía idea de que estaba a punto de presenciar un crimen en progreso. Crawford Chen, un hombre de negocios de edad avanzada, representaba el tipo de pasajero que hacía juicios rápidos basándose en las apariencias. Pronto se encontraría cuestionando todo lo que creía saber sobre el bien y el mal. Y finalmente estaba Sarapino Williams, una joven madre que viajaba con su teléfono, siempre lista para grabar. Comenzó el vuelo como observadora neutral, pero estaba a punto de capturar imágenes que lo cambiarían todo. Mientras el vuelo 447 se preparaba para despegar esa mañana, ninguna de estas personas sabía que estaban a punto de ser parte de una historia que expondría el lado más feo de la naturaleza humana. En última instancia, demostraría que la verdad y la justicia pueden triunfar sobre el odio y el prejuicio. Pero el verdadero drama estaba a punto de comenzar cuando Belle Coynton decidió que un niño de 8 años no merecía su asiento en primera clase. Belle caminó directamente hacia el asiento de Michael y se quedó sobre él como un depredador evaluando a su presa. Su voz era agresiva, exigente, llena de ese tipo de derecho que solo viene después de años de creer que eres superior a los demás. Disculpe, pero usted está sentado en mi asiento. Muévete hacia atrás, donde perteneces. Michael levantó la vista de sus problemas de cálculo. Recuerde, se trataba de un niño de 8 años que trabajaba en matemáticas y desafiaba a los estudiantes de doctorado y educadamente le mostró su tarjeta de embarque. Señora, este es el asiento 1A. Eso es lo que dice mi tarjeta de embarque. Pero a Bella no le interesaban los hechos. A ella no le interesaban las tarjetas de embarque, ni las políticas de las aerolíneas, ni la decencia humana básica. Su mente racista ya había decidido que ese niño negro no pertenecía a primera clase y se iba a asegurar de que todos lo supieran. No me importa lo que diga ese papel falso, gritó, y su voz se elevó a un nivel que hizo que los demás pasajeros levantaran la vista alarmados. Los niños como tú no vuelan en primera clase. Soy ejecutivo. Merezco este asiento más que cualquier otro niño. Fue entonces cuando la azafata Temperance Rodríguez intervino. Recuerde, la templanza era una de las buenas. Una mujer progresista que creía en la justicia y en tratar a todos los pasajeros con respeto. Señora, verifiqué su boleto varias veces. La reserva del joven es completamente legítima. Pero Belle apenas estaba empezando. Los ataques raciales que vinieron después fueron tan crueles, tan llenos de odio, que es difícil escucharlos incluso ahora. Esto es ridículo. Ella gritó, y su cara se puso roja de rabia. Revise su tarjeta de crédito. Comprueba su identificación. Su familia no puede permitirse esto. Probablemente sea robado. Michael comenzó a llorar, no de ira, sino de confusión y dolor. Su pequeña voz tembló mientras intentaba explicar. El asistente de mi papá compró mi boleto. Voy a Boston para una competición de matemáticas. Pero Bella ya había envenenado el pozo. Ella había plantado semillas de duda y sospecha.
Y ahora otros pasajeros empezaron a volverse contra el niño. Crawford Chen, ese anciano hombre de negocios que debería haberlo sabido mejor, miró a Michael con creciente sospecha. La señora tiene razón, dijo, sus palabras como dagas dirigidas al corazón del niño. Parece muy inusual que un niño esté solo en primera clase sin la supervisión adecuada. Los demás pasajeros empezaron a murmurar su conformidad. Se pudo ver cómo el rostro de Michael cambiaba cuando se dio cuenta de que toda la cabina se estaba volviendo contra él. Se sentía cada vez más aislado, cada vez más asustado y cada vez más consciente de que el color de su piel estaba siendo utilizado como prueba de sus malas acciones. Bell sintió el apoyo y se abalanzó sobre él como un tiburón que huele sangre en el agua. Exactamente. Algo está muy mal aquí. Exijo que lo trasladen inmediatamente. Ya no se trataba solo de un asiento. Se trataba de la profunda creencia de Bell de que existía un orden social natural y de que las personas negras exitosas eran de alguna manera amenazas a la forma en que deberían ser las cosas. En su mente retorcida, un niño negro de 8 años sentado con confianza en primera clase era una afrenta a todo lo que ella creía sobre la jerarquía racial. Pero esto es lo que hace que esta historia sea aún más exasperante. Michael no era un niño cualquiera. No era un simple chico que por casualidad tenía un billete de primera clase. Se trataba de un genio matemático certificado, hijo de un multimillonario del sector tecnológico que volaba para recibir el máximo honor en matemáticas. Y nada de eso le importaba a Bell Coynton porque todo lo que podía ver era el color de su piel. A medida que la confrontación se intensificaba y más pasajeros se sumaban al coro racista de Bell, el pequeño Michael se sentó allí a trabajar en problemas de cálculo que dejarían perplejos a los profesores universitarios, con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas, preguntándose qué había hecho mal. No tenía idea de que las cosas estaban a punto de empeorar mucho, mucho. No tenía idea de que la mujer que estaba parada frente a él y gritaba sobre su boleto falso y su asiento robado era en realidad una empleada de la empresa de su padre. Y definitivamente no tenía idea de que ella estaba a punto de cometer un crimen tan calculado, tan malvado que destruiría su vida para siempre. Porque Bell Coynton estaba a punto de cruzar una línea que ningún ser humano decente debería cruzar jamás. Estaba a punto de incriminar a un niño inocente de 8 años por robo. Lo que ocurrió después fue tan calculado, tan cruel, que resulta difícil creer que un adulto pudiera hacerle eso a un niño. Pero Bell Coynton estaba a punto de demostrar hasta dónde podían llevar a alguien el racismo y la desesperación. Frustrada porque la azafata Temperance Rodríguez seguía apoyando a Michael y defendiendo su derecho a sentarse en primera clase, Bell sabía que necesitaba una nueva estrategia. Se disculpó para ir al baño y les dijo a los pasajeros cercanos que necesitaba un momento para recomponerse. Pero no se trataba en absoluto de recuperarse. Se trataba de planificar su siguiente movimiento. Dentro del baño del avión, Bell sacó su segundo teléfono, ese teléfono quemador y rastreable que siempre llevaba consigo para emergencias. Era un iPhone antiguo, completamente limpio, sin datos personales, sin contactos, sin historial. Ella lo miró fijamente por un momento, y fue entonces cuando el plan más malvado que puedas imaginar comenzó a formarse en su mente. Estaba a punto de incriminar a un niño de 8 años. Al regresar a su asiento, Bella realizó la actuación de su vida. Mientras Michael estaba sentado tranquilamente organizando sus hojas de ejercicios de matemáticas, esos mismos problemas de cálculo de nivel de doctorado que demostraban su increíble genio. Bella fingió tropezar. Oh, lo siento mucho, cariño, dijo con falsa dulzura al chocar accidentalmente con el niño. Pero durante ese falso tropiezo, durante ese momento en que todos pensaron que solo estaba siendo torpe, Bell deslizó su teléfono quemador en lo profundo de la mochila de Michael. Un niño inocente de 8 años no tenía idea de que su vida estaba a punto de ser destruida por una pieza de evidencia plantada. Entonces, Bell comenzó a construir su falsa narrativa. Empezó a charlar con los pasajeros cercanos, haciéndose la adulta preocupada. Lo siento mucho por ese niño, dijo con falsa preocupación en su voz. ¿Dónde están sus padres?
Esto me parece negligencia. ¿Qué clase de familia deja que un niño de 8 años viaje solo? Estaba envenenando sus mentes contra Michael antes incluso de hacer su acusación. Pasaron 10 minutos. 10 minutos durante los cuales Michael continuó trabajando en sus problemas de matemáticas, completamente inconsciente de que estaba a punto de convertirse en la víctima de uno de los crímenes más repugnantes que puedas imaginar. Entonces Bell comenzó su actuación digna de un Oscar. Empezó a buscar frenéticamente en su bolso, su área del asiento, debajo de su silla. Mi teléfono. Dios mío, me falta el teléfono. Gritó tan fuerte que la mitad de la cabina de primera clase la oyó. Tiene todos mis contactos del trabajo. Toda mi vida está en ese teléfono. Otros pasajeros miraron hacia arriba preocupados. Parecía una auténtica emergencia, pero en realidad era una actuación. Lo tenía justo aquí cuando me senté. Bell continuó, su voz cada vez más frenética, más desesperada. Recuerdo tenerlo cuando abordé. La única persona que ha estado cerca de mi zona dice, y luego lo hizo. Señaló con el dedo directamente a Michael Ashworth, de 8 años, y dijo las palabras que destruirían su mundo. Ese chico, cuando estaba moviéndose antes, debe haberlo tomado. Michael levantó la vista de sus problemas de cálculo completamente confundido e inocente. Señora, no he tocado nada suyo, dijo cortésmente. He estado trabajando en problemas de cálculo todo este tiempo. Pero Bell ya había plantado las semillas de la duda, y ahora otros pasajeros comenzaron a volverse contra el niño. Crawford Chen, el anciano hombre de negocios que inicialmente parecía neutral, miró a Michael con sospecha. Hijo, quizá lo recogiste por accidente. A veces los niños agarran cosas sin pensar. Incluso Sarapina Williams, la joven madre, empezó a dudar del niño. Tal vez solo sea mejor revisar tu bolso para estar segura, sugirió. El momento más desgarrador llegó cuando incluso Temperance Rodríguez, la azafata que había defendido a Michael durante todo el vuelo, pareció preocupada. Michael, cariño, ¿podrías revisar tu mochila? Ella preguntó suavemente. Tienes que entender que este niño de 8 años no había hecho absolutamente nada malo. Había estado sentado tranquilamente trabajando en problemas matemáticos que desafiarían a los profesores universitarios. Y ahora toda una cabina de avión lo trataba como a un criminal. Con lágrimas en los ojos, Michael abrió su mochila. Y fue entonces cuando la evidencia plantada de Bell salió disparada. Su teléfono prepago cayó al suelo del avión con un golpe sordo que bien podría haber sido un disparo. El silencio duró exactamente 2 segundos. Entonces Bell estalló. Ahí está. Él me robó el teléfono. Lo sabía. Ladrón. Gritó a todo pulmón, señalando a Michael como si fuera el criminal más peligroso del mundo. La indignación de los pasajeros fue inmediata y devastadora. No puedo creerlo, gritó un pasajero. Parecía tan inocente, dijo otro. Es justo lo que esperaba. Los criminales empiezan desde jóvenes. Llamen a la policía ahora mismo. La mentalidad de la turba se había apoderado de todos. Una cabina de avión entera se había vuelto contra un niño inocente de 8 años basándose en pruebas falsas y prejuicios raciales. El mundo de Michael se derrumbó en ese instante. Este niño brillante, este genio matemático que debería haber estado celebrando su logro histórico, se derrumbó por completo. Sollozó desconsoladamente, su vocecita suplicando entre lágrimas. No lo tomé. Lo prometo. No sé cómo llegó ahí. Nunca robaría nada. Pero nadie le creyó. Ni una sola persona en esa cabina defendió al niño. Todos habían sido manipulados por el racismo calculado de Bell. Y ahora un niño inocente estaba pagando el precio. Lo que Michael no sabía. Lo que ninguno de ellos sabía era que alguien lo había estado observando todo. Alguien había visto exactamente lo que Bell había hecho. Y en tan solo unos minutos, esa persona iba a exponer la verdad de la manera más espectacular posible. Pero primero, las cosas estaban a punto de empeorar mucho, mucho para el pequeño Michael Ashworth.
Impactante. El caos en la cabina de primera clase había alcanzado un punto álgido que desafía la creencia. Los pasajeros se gritaban unos a otros, sus voces creando una cacofonía de odio y una rectitud infundada. «Sáquenlo de este avión», gritó alguien desde atrás. «No puedo creer que dejen a gente así en primera clase», gritó otro. Los auxiliares de vuelo intentaban desesperadamente restablecer algo de orden. Pero la mentalidad de turba se había apoderado por completo como un virus que se propagaba por la cabina. Y en medio de todo, en el centro absoluto de esta tormenta de rabia y prejuicios adultos, estaba sentado el pequeño Michael Ashworth, de 8 años. Las lágrimas corrían por su rostro a raudales, su pequeño cuerpo temblaba con sollozos que deberían haber derretido hasta el corazón más frío. Estaba completamente abrumado por el tsunami de odio y acusaciones que le lanzaban desde todas partes. Este niño brillante, este prodigio matemático que apenas unas horas antes había estado resolviendo pacíficamente problemas de cálculo que desafiarían a los estudiantes de doctorado, ahora estaba siendo tratado como el criminal más peligroso de Estados Unidos. La ironía era más que desgarradora. Aquí estaba un niño cuya mente operaba con un nivel que la mayoría de los adultos ni siquiera podían comprender. Ser acusado de los delitos más básicos y mezquinos por personas que no podían resolver ni una fracción de las ecuaciones matemáticas que él resolvía por diversión. Fue entonces cuando la voz del capitán Morrison irrumpió en el sistema de intercomunicación del avión con palabras que te helaban la sangre y te revolvían el estómago. «Damas y caballeros, vamos a realizar un aterrizaje de emergencia en Denver debido a un grave incidente de seguridad a bordo». Un aterrizaje de emergencia. Un grave incidente de seguridad. Todo por culpa de un niño de 8 años que no había hecho absolutamente nada malo. Los pasajeros que rodeaban a Michael estallaron en murmullos de satisfacción. «Bien», dijo una mujer, cruzándose de brazos con petulante satisfacción. Ya era hora de que alguien se tomara esto en serio. Crawford Chen asintió con aprobación, aparentemente convencido de que su juicio inicial había sido reivindicado. Incluso algunos de los pasajeros que al principio parecían incómodos con la situación ahora asentían, llevados por la certeza colectiva de que finalmente se estaba haciendo justicia. Pero no era justicia en absoluto. Era la ley de la turba. Era prejuicio racial disfrazado de indignación justificada. Era lo peor de la naturaleza humana en plena exhibición a 9.000 metros de altura. Mientras el avión descendía hacia el Aeropuerto Internacional de Denver, prácticamente se podía sentir la tensión creciendo como la electricidad en el aire antes de una tormenta. La cabina había adquirido una atmósfera casi de carnaval, con los pasajeros comentando con entusiasmo lo que habían presenciado y felicitándose por su papel en la captura de un joven ladrón. Belle Coynton estaba sentada en su asiento como una reina en su trono, prácticamente radiante de satisfacción y autocomplacencia. Había orquestado con éxito la destrucción de la vida de un niño y disfrutaba de lo que creía su momento de triunfo. Se volvía constantemente hacia los pasajeros cercanos, sacudiendo la cabeza con fingida tristeza mientras hacía comentarios como: «Lo siento mucho por sus padres, si es que acaso les importa dónde está». La crueldad en su voz era inconfundible, pero para los demás pasajeros, sonaba como una ciudadana preocupada que cumplía con su deber cívico. Otros pasajeros ya estaban componiendo mentalmente las historias que les contarían a sus amigos y familiares sobre el dramático vuelo que habían vivido. Algunos ya estaban publicando en redes sociales, compartiendo versiones desinformadas de los hechos que los presentaban como héroes que habían ayudado a desenmascarar a un joven delincuente. Los hashtags ya se estaban formando. Justicia en la seguridad aérea. Atrapado con las manos en la masa. Pero Michael, simplemente estaba sentado allí, pequeño, asustado y completamente solo, como ningún niño de 8 años debería estarlo jamás. Sus pequeñas manos, cuando no se secaban las lágrimas, seguían trabajando en sus problemas de cálculo porque las matemáticas eran literalmente lo único que lo reconfortaba en esta pesadilla. Los números no mienten. Los números no te juzgan por el color de tu piel.
Los números no te acusan de crímenes que no cometiste. En un mundo que de repente se había vuelto completamente loco, las matemáticas eran la única constante en la que podía confiar. No tenía ni idea de que su padre probablemente ya estaba moviendo cielo y tierra para llegar a él. No tenía ni idea de que algunos de los abogados más poderosos del país ya estaban siendo activados. No tenía ni idea de que los equipos de seguridad corporativa ya estaban rastreando su ubicación. Todo lo que sabía era que todos los adultos a su alrededor, adultos que se suponía debían proteger a los niños, adultos, quienes se suponía que eran responsables y justos, creían que era un criminal. El daño psicológico que este niño sufrió en esos momentos es casi imposible de calcular. Imagina tener 8 años y que toda tu visión del mundo se hiciera añicos en una sola tarde. Imagina descubrir que el color de tu piel podría usarse como prueba en tu contra. Imagina descubrir que tu inteligencia, tus logros, tu carácter, nada de eso importaba cuando los adultos ya habían decidido lo que querían creer de ti. El avión aterrizó en la pista de Denver con un golpe sordo que pareció reflejar la gravedad y la irrevocabilidad de la situación. El sonido reverberó por la cabina como el mazo de un juez, sellando el destino de Michael. O eso creían todos. En cuestión de minutos, el avión estaba completamente rodeado de vehículos de emergencia. Sus luces rojas y azules parpadeaban y giraban como si fueran la escena del crimen más dramática que jamás hayas presenciado. Coches de policía, ambulancias, camiones de bomberos. Se había activado todo el protocolo de emergencia para lo que todos creían que era una situación peligrosa que involucraba a un niño delincuente. Desde su asiento de ventanilla, Michael podía ver todas las luces intermitentes, todos los oficiales, vehículos, todo el personal uniformado reunido afuera. Entonces se escuchó el sonido que atormentará para siempre a cualquiera que escuche esta historia. Pasos. Pasos pesados y autoritarios que resonaban por la pasarela como tambores de guerra. Cada paso parecía sellar el destino de Michael un poco más por completo. El detective Rivera y el oficial Thompson abordaron el avión con el tipo de expresiones serias y sensatas que les decían a todos que iban en serio. No eran guardias de seguridad de un centro comercial ni funcionarios de la aerolínea. Eran policías de verdad que trataban esto como un caso criminal de alto riesgo en lugar de lo que realmente era. La persecución sistemática de un niño inocente. Sus manos flotaban cerca de sus armas mientras inspeccionaban la cabina, sus ojos buscando amenazas. Los pasajeros se erguían, sintiéndose de repente como parte de algo importante, algo dramático, algo que daría lugar a una gran historia más adelante. El lenguaje corporal del oficial comunicaba que se trataba de un asunto criminal grave, lo que solo reforzó la creencia de todos de que habían tenido razón al sospechar de Michael desde el principio. Bell inmediatamente se lanzó a la actuación de su vida, señalando dramáticamente a Michael como si estuviera identificando a un peligroso fugitivo que había sido aterrorizando comunidades durante años. Oficiales. Ese chico me robó el teléfono, declaró con esa indignación teatral que habría sido risible si no estuviera destruyendo la vida de un niño. Todos lo vieron caerse de su bolso. Lo pillé con las manos en la masa. Ha estado mintiendo y negándolo todo este tiempo, pero las pruebas hablan por sí solas. Los pasajeros que la rodeaban asintieron vigorosamente en señal de acuerdo, sus rostros llenos del tipo de indignación moral que hace que las personas se sientan importantes y heroicas. Se habían convencido de que eran testigos de la justicia, actores clave de una dramática historia del triunfo del bien sobre el mal. En realidad, fueron cómplices de uno de los actos de persecución racial y abuso infantil más repugnantes que puedas imaginar. Pero ellos no lo vieron así. En sus mentes, ellos eran los héroes de esta historia. Todos lo vimos, añadió Crawford Chen. Su voz anciana transmitía el peso de una autoridad asumida. El teléfono se le cayó de la mochila, tan claro como el agua. No hay duda. Otros pasajeros murmuraron su conformidad, creando un coro de falsos testigos que parecía hacer innegable la culpabilidad de Michael. Lo que sucedió después te perseguirá para siempre, sin importar cuántas veces escuches esta historia.
Lo que sucedió después fue tan malo, tan fundamentalmente perturbador, que representa todo lo terrible de cómo el prejuicio puede corromper incluso nuestros sistemas más básicos de justicia y protección. A pesar de la edad de Michael, a pesar de que apenas alcanzaba los compartimentos superiores, y de que aún era lo suficientemente pequeño como para necesitar ayuda para cortar la comida, la policía decidió ponerle esposas. Imagina esa escena por un momento. Visualízala de verdad. Esposas diseñadas específicamente para niños, colocadas en las diminutas muñecas de un genio matemático, era el único crimen, ser negro y de primera clase. Está arrestado por robo, dijo el oficial Thompson con esa fría voz oficial que usan los policías cuando ya han decidido que alguien es culpable. Sus palabras fueron pronunciadas con el mismo tono que usaría para un delincuente profesional adulto, no para un niño sollozando que pesaba quizás 27 kilos empapado. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal. Tienes derecho a un abogado. El Miranda escrituras leídas a un niño de 8 años. Deja que esa imagen se grabe en tu mente. Un niño que debería estar preocupado por las tareas y los juegos del patio estaba, en cambio, escuchando las mismas palabras que los criminales violentos escuchan cuando son arrestados. La naturaleza surrealista de la situación parecía pasar desapercibida para todos, excepto para el propio Michael, quien estaba viviendo la peor pesadilla de cualquier padre y la experiencia más aterradora de cualquier niño. Pero Michael no se quedó callado. Este niño de 8 años, esta mente brillante que había estado trabajando en matemáticas de nivel doctoral apenas unas horas antes, estaba hiperventilando entre lágrimas como si todo su mundo se estuviera derrumbando, y así era. Su vocecita, rota y desesperada, atravesó la cabina como un cuchillo. Quiero a mi papá. Por favor, llama a mi papá. No hice nada malo. Por favor, que alguien llame a mi papá. La desesperación en su voz debería haber roto todos los corazones en esa cabina. La cruda necesidad primaria de su padre, el llanto instintivo de un niño en apuros, debería haber hecho que todos los adultos en ese avión se cuestionaran lo que estaban presenciando. La imagen de un niño pequeño esposado llamando a su padre mientras las lágrimas que corrían por su rostro deberían haber desatado todo instinto protector que poseen los seres humanos decentes. En cambio, la mayoría de los pasajeros observaban con satisfacción, convencidos de que por fin se hacía justicia. Algunos ya tomaban fotos y videos, planeando compartir el dramático arresto en redes sociales. Otros negaban con la cabeza con fingida tristeza, comentando qué les pasa a los niños hoy en día y dónde están los padres. El nivel de crueldad era impresionante en su indiferencia casual ante el sufrimiento de un niño. El oficial Thompson miró al niño sollozando y pareció tener un breve momento de decencia humana que rompió su distanciamiento profesional. Quizás fue la imagen de esas diminutas muñecas esposadas. Quizás fue la mirada genuinamente aterrorizada en los ojos de Michael. Quizás fue la forma en que el niño seguía preguntando por su padre con la desesperación que solo nace de la verdadera inocencia. Sea cual sea el motivo, accedió a regañadientes a hacer la llamada que Michael le rogaba. Con manos temblorosas que apenas podían sostener el teléfono, Michael le dio al oficial Thompson el número de su padre, un número que había memorizado desde los 4 años. Viejo, le habían inculcado precisamente este tipo de emergencia, aunque nadie podría haber imaginado una emergencia como esta. Señor, aquí el Departamento de Policía de Denver, dijo el oficial Thompson por la radio, con la autoridad habitual de quien ha hecho miles de llamadas similares. Tenemos a su hijo, Michael, bajo custodia. Ha sido arrestado por robo en el vuelo 447. Sí, señor. Lo esperamos. Pero había algo diferente en esta llamada. Algo en la voz del oficial Thompson cambió durante la conversación. Un sutil cambio de tono que sugería que la persona al otro lado no respondía como esperaba. El oficial frunció ligeramente el ceño. Enderezó la postura. Hubo una pausa, luego otra. Le pidió a la persona al otro lado que repitiera algo. Luego le preguntó cómo se deletreaba un nombre.
Luego le pidió confirmación de una información que pareció sorprenderle. Ninguno de los pasajeros notó estos sutiles cambios. Estaban demasiado ocupados felicitándose por su papel en la captura de un joven delincuente y compartiendo sus versiones de los hechos con cualquiera que quisiera escucharlos. Pero si hubieran estado prestando atención, quizás notaron que la confianza del oficial Thompson pareció flaquear ligeramente después de esa llamada. Quizás lo vieron intercambiar una mirada significativa con el detective Rivera. Quizás lo observaron pidiendo por radio información adicional sobre la lista de pasajeros del vuelo. Lo que siguió fueron 20 minutos de pura agonía concentrada. 20 minutos que parecieron 20 horas. 20 minutos que probablemente envejecieron a Michael 20 años. El avión permaneció inmóvil en la pista de Denver como una prisión. Mientras Michael permanecía esposado en su asiento, llorando suavemente, tratando de procesar cómo su emocionante viaje a Boston se había convertido en su peor pesadilla. Incluso esposado, incluso sollozando, Michael seguía mirando sus ejercicios de matemáticas porque eran literalmente lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Y Bell se lo estaba pasando en grande. Caminaba por la cabina de primera clase como una especie de heroína conquistadora, como si hubiera salvado personalmente a la industria aérea de la amenaza de matemáticos de 8 años. Se lo contaba a cualquiera que quisiera escucharla. Esto es lo que sucede cuando los padres no enseñan a los niños desde mal. Ya había visto este patrón antes. Empiezan a robar jóvenes y empeoran a medida que envejecen. Alguien tenía que cortar esto de raíz antes de que se convirtiera en un verdadero peligro para la sociedad. El racismo superficial en sus palabras era asombroso. La forma en que hablaba de un niño de 8 años como si fuera un criminal empedernido. La forma en que atribuía su supuesto comportamiento criminal a su crianza, y por extensión, a su raza. Era un prejuicio clásico, expresado con la confianza de quien creía estar prestando un servicio público. La forma en que se posicionó como víctima y heroína a la vez fue una clase magistral de manipulación narcisista. Había destruido la vida de un niño, traumatizado a toda una familia y provocado un aterrizaje de emergencia de un avión comercial. Y, de alguna manera, en su mente, era ella quien se sacrificaba por el bien común. Pero esto es lo que Bell Coynton no sabía. Esto es lo que ninguno de esos pasajeros sabía. Esto es lo que ni siquiera los policías entendían del todo. Durante esos 20 minutos de espera, algo absolutamente extraordinario estaba sucediendo entre bastidores. Algo que cambiaría todo. Algo que expondría la verdad de la forma más espectacular y devastadora posible. Se estaban haciendo llamadas telefónicas. No cualquier llamada, sino el tipo de llamadas que mueven montañas y sacuden cimientos. Se estaban activando equipos de seguridad corporativa. Se movilizaban departamentos legales. Se estaban abasteciendo aviones privados. Recursos que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar se estaban desplegando con precisión militar y eficiencia multimillonaria. Si esta historia te indigna y te rompe el corazón, suscríbete porque está a punto de dar el giro más increíble, satisfactorio y absolutamente espectacular que jamás hayas presenciado. La justicia llegaba para el pequeño Michael Ashworth, y llegaba de una manera que destruiría a todos los que habían participado en su persecución. El cambio de fortuna que estaba a punto de ocurrir sería tan completo, tan devastador, tan perfectamente poético que restauraría tu fe en el karma y en el poder de la verdad. El sonido comenzó como un estruendo lejano, apenas audible por encima del ruido del aeropuerto. Luego se hizo cada vez más fuerte. 3 todoterrenos negros con ventanas tintadas corrían por la pista de Denver. Eso te marearía. Sus motores rugían como bestias mecánicas, sus neumáticos chirriaban contra el asfalto. No eran vehículos comunes. Eran el tipo de todoterrenos de alta gama, blindados y de grado gubernamental, en los que solo viajan las personas más poderosas del mundo. Y el hombre que descendía del primer vehículo, el hombre que estaba a punto de subir a ese avión y poner toda la situación patas arriba de la forma más devastadora posible,
Era alguien cuya mera presencia haría que todos los que habían atormentado a su hijo desearan no haber nacido. Verán, mientras Bell celebraba su victoria y esos pasajeros se felicitaban por haber ayudado a atrapar a un ladrón, no tenían ni idea de que se habían metido con la familia equivocada. No tenían ni idea de que el tranquilo niño de 8 años al que habían atormentado, humillado y traumatizado, estaba a punto de revelarse como alguien cuyo padre podía destruir todas sus vidas con una sola llamada. No tenían ni idea de que su víctima era el hijo de uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. No tenían ni idea de que la justicia estaba a punto de hacerse, de una manera que les haría dar vueltas la cabeza y detener el corazón. La caballería se acercaba. Y cuando Donovan Ashworth subió a ese avión, todos los que habían participado en la persecución de su hijo estaban a punto de enfrentar consecuencias que los perseguirían por el resto de sus vidas. Entonces sucedió. El momento que lo cambiaría todo. El momento que expondría la verdad e impartiría justicia de la manera más espectacular imaginable. Esas 3 camionetas negras que habían estado corriendo por la pista de Denver se detuvieron dramáticamente justo afuera del avión. Los motores se silenciaron, pero la tensión en el aire era eléctrica. Las puertas de los autos se cerraron de golpe con la clase de autoridad que te pone los pelos de punta. Y entonces, saliendo del primer vehículo como en una película de Hollywood, apareció un hombre que irradiaba poder, riqueza y apenas contenía furia. Donovan Ashworth medía 1,88 metros, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Pero no era su ropa lo que llamaba la atención. Era su presencia. Este era un hombre que dominaba salas de juntas, que tomaba decisiones que afectaban a millones de personas. Vidas, capaces de mover mercados con una sola llamada. Y ahora mismo, cada gramo de ese poder estaba concentrado en una sola cosa: proteger a su hijo. Tras él emergía un pequeño ejército de personas que parecían tomarse en serio los negocios. Personal de seguridad corporativa que se movía con precisión militar. Abogados con maletines que contenían suficiente poder legal para arrasar empresas enteras. No eran simples empleados. Eran algunos de los profesionales más caros y peligrosos que el dinero podía comprar, y habían sido activados con un solo propósito. Los pasos que resonaron por la pasarela esta vez eran diferentes a las pesadas botas policiales que habían subido antes. Estos pasos tenían un ritmo diferente, una autoridad diferente. Pertenecían a un hombre acostumbrado a que la gente se sobresaltara al entrar en una habitación. Acostumbrado a imponer respeto y obediencia, acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería. Cuando Donovan Ashworth subió a ese avión, el aire pareció cambiar. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Los pasajeros que habían estado charlando animadamente sobre el dramático arresto guardaron silencio de repente. Incluso los policías se pusieron de pie, presintiendo que alguien muy importante acababa de entrar en su escena del crimen. Su voz, al hablar, atravesó la cabina como acero helado. Agentes, soy Donovan Ashworth. Tienen a mi hijo esposado. Las palabras flotaron en el aire como una bomba a punto de explotar. Todos los pasajeros oyeron el nombre Ashworth, pero la mayoría no lo asociaron de inmediato. Aún procesaban el hecho de que este hombre, obviamente rico y poderoso, reclamaba al pequeño ladrón como su hijo. Pero Bell Coynton oyó ese nombre y su mundo se derrumbó en tiempo real. Se podía ver literalmente cómo palidecía al reconocerlo como un amanecer aterrador. Se quedó boquiabierta, sus ojos se abrieron de par en par por el terror, y su voz salió apenas un susurro. Espere, señor Ashworth. Dios mío, es. No pudo terminar la frase. La magnitud de lo que había hecho la golpeaba como un tren de carga. El niño al que había atormentado, humillado e incriminado por robo, no era un niño cualquiera. Era el hijo de su jefe, no solo su supervisor directo, no solo un ejecutivo de nivel medio. Él era el hijo del director ejecutivo, el dueño, el hombre que podía destruir su vida con una sola palabra. Crawford Chen,
El anciano empresario que había juzgado a Michael con tanta rapidez, jadeó audiblemente cuando todo encajaba. Ese era el director ejecutivo de Ashworth Technologies. Ese era un multimillonario. La reacción en toda la cabina fue inmediata y devastadora. Los pasajeros que habían estado tan seguros de su rectitud momentos antes, de repente parecían querer desaparecer en sus asientos. Las personas que habían estado tomando fotos y videos guardaron rápidamente sus teléfonos, al darse cuenta de que podrían haberse grabado participando en la persecución de uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero las sorpresas apenas comenzaban. Lo que sucedió a continuación fue tan perfectamente sincronizado, tan dramáticamente satisfactorio que parecía casi un guión del universo mismo. El silencioso pasajero del asiento 3C. El hombre que había estado sentado en silencio durante toda esta terrible experiencia, observándolo todo sin decir nada, se puso de pie de repente. Marcus Stone había pasado tan desapercibido que la mayoría de los pasajeros habían olvidado que estaba allí. Pero ahora estaba metiendo la mano en su chaqueta, sacando credenciales que lo hacían. Los ojos del detective Rivera se abren de par en par. Agente Marcus Stone, alguacil aéreo federal, anunció, con la inconfundible autoridad de las fuerzas del orden federales. He estado observando todo este vuelo por motivos de seguridad y debo informar a todos los presentes que he presenciado un grave delito federal. La cabina quedó en un silencio absoluto. Se podía oír caer un alfiler. Todas las miradas estaban fijas en el agente Stone mientras seguía hablando. Sus palabras caían como martillazos sobre el mundo desmoronado de Bell. Señora, dijo, mirándola directamente con esa mirada que podría derretir el acero. Tengo pruebas en video de que colocó ese teléfono en la mochila de esta niña. La cara de Vielle palideció. Sus piernas parecieron ceder ligeramente. La elaborada mentira que había construido, la actuación que había dado, la turba que había creado, todo estaba a punto de ser expuesto por un testigo irreprochable que lo había grabado todo. El agente Stone sacó su teléfono y en la pantalla se veían imágenes nítidas del tropiezo accidental de Bell. Pero desde su perspectiva de vigilancia profesional, no fue un accidente en absoluto. Todo. Se la podía ver buscando deliberadamente en la mochila de Michael. Se la podía ver colocando cuidadosamente el teléfono prepago. Se podía ver la forma calculada y metódica en que ejecutó su incriminación. Aquí hay un video donde se ve cómo metiste deliberadamente tu teléfono prepago en su bolso durante tu falso tropiezo, anunció el agente Stone, mostrando la pantalla a los policías. Tengo todo el incidente documentado desde múltiples ángulos. El mundo de Bell estaba ahora en caída libre, pero no iba a rendirse sin luchar. La desesperación hacía que su voz sonara estridente e histérica. Eso es imposible. Me robó el teléfono. Todos lo vieron caer del bolso. Todos son conspiradores. Esto es una especie de montaje. Pero el agente Stone no había terminado. Estaba destruyendo metódicamente cada aspecto de su mentira con la precisión de un investigador federal que lleva décadas haciendo esto. Además, continuó, este teléfono muestra que fue restablecido a la configuración de fábrica hace 3 días. Sin contactos, sin datos personales, sin historial de uso, sin fotos, sin mensajes de texto, nada. Es un teléfono desechable que se compra específicamente para este propósito. No se trató de una acusación de robo espontáneo. Este fue un fraude premeditado y diseñado para incriminar a un niño inocente. La evidencia técnica fue devastadora e innegable. Bell había sido atrapada con las manos en la masa por alguien cuyo testimonio podría condenar a criminales en un tribunal federal. Su elaborado plan, su plan racista, su intento de destruir la vida de una niña, todo había sido grabado y documentado por uno de los testigos más creíbles posibles. Pero Donovan Ashworth no se conformó con dejar que el agente federal hablara todo el tiempo. Su voz resonó en la cabina con el tipo de autoridad que hacía temblar a los ejecutivos corporativos. Permítanme asegurarme de que todos en este avión entiendan exactamente lo que sucedió aquí.
Sus palabras tenían el peso de miles de millones de dólares y décadas de poder. Cuando Donovan Ashworth hablaba, la gente escuchaba quisiera o no. Mi hijo Michael es un genio certificado en matemáticas. Es la persona más joven jamás incluida en el Salón de la Fama de las Matemáticas. Viajará a Boston para recibir ese honor, un honor que ningún niño de 8 años en la historia ha logrado jamás. Este niño brillante e inocente estaba camino de hacer historia. Y en lugar de eso, ha sido traumatizado, humillado e incriminado criminalmente por adultos que lo juzgaron únicamente por el color de su piel. Las palabras golpearon la cabina como golpes físicos. Los pasajeros que estaban tan seguros de la culpabilidad de Michael ahora se vieron obligados a enfrentar la realidad de lo que habían hecho. Habían participado en la persecución de un prodigio matemático, un niño genio cuyos logros superaban todo lo que la mayoría de ellos lograrían en toda su vida. Pero Donovan no había terminado. La revelación más devastadora estaba aún por llegar. Esta mujer, Belle Coynton, continuó, con la voz cargada de furia helada, trabaja para mi empresa. Ella es, o más bien era, una empleada de Ashworth Technologies. Ella perfiló racialmente a mi octavo hijo y luego lo incriminó deliberadamente por robo para ocultar sus propios prejuicios. Ella usó un teléfono quemador para fabricar evidencia contra un niño. Convirtió a toda una cabina de avión en cómplice de su persecución racista. El impacto de esas palabras fue como el de una bomba nuclear explotando en cámara lenta. Belle no era solo una pasajera cualquiera que había cometido un terrible error. Ella era una empleada que había cometido delitos contra el hijo de su jefe. Las implicaciones profesionales, las consecuencias legales, la destrucción personal que estaba a punto de caer sobre ella superaban todo lo que pudiera haber imaginado en sus peores pesadillas. Si estuvieras en el lugar de Donovan, ¿qué habrías hecho? ¿Harías que arrestaran a Bella y le despedirías de su cargo como castigo? ¿O simplemente dejarás que los acontecimientos pasen y le darás una advertencia estricta? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides presionar el botón de suscripción para más historias como esta. Donovan se giró para mirar a Belle directamente y cuando habló, su voz tenía el tipo de furia fría y calculada que podría destruir imperios. Señorita Coynton, usted queda despedida inmediatamente. No solo despedido, terminado con causa, sin indemnización, sin referencias, sin posibilidad de empleo futuro dentro de ninguna empresa de nuestra red. Nuestro equipo de seguridad lo escoltará desde todas las propiedades de la empresa. Nuestro departamento legal presentará cargos criminales por poner en peligro a un menor, presentar informes policiales falsos, fraude y cualquier otro cargo que pueda aplicarse. Utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para garantizar que usted enfrente las máximas consecuencias posibles por lo que le ha hecho a mi hijo. Se había desplegado la opción nuclear corporativa. La carrera de Belle, su reputación, todo su futuro habían sido borrados en un solo párrafo. Pero no se trataba solo de su trabajo. Donovan Ashworth tenía el tipo de influencia que podría dejarla sin empleo en cualquier lugar de su industria, posiblemente en cualquier parte del mundo empresarial. Los pasajeros que habían apoyado a Belle, que se habían unido a su turba racista, que habían participado en la persecución de Michael, ahora parecían absolutamente mortificados. El coraje que habían sentido cuando formaban parte de un grupo se había evaporado por completo ahora que se dieron cuenta de que habían estado atacando al hijo de un multimillonario. Crawford Chen, el anciano hombre de negocios que había sido tan rápido en juzgar, parecía que estaba a punto de sufrir un ataque cardíaco. Señor Ashworth, le debo a su hijo una disculpa sincera. Estaba completamente equivocado. Nunca debí haberlo hecho. Lo siento mucho. Sarapina Williams, la joven madre que había grabado partes del incidente, estaba borrando frenéticamente sus videos, avergonzada de no haber defendido al niño cuando necesitaba un aliado. Otros pasajeros miraban fijamente sus zapatos, desesperados por evitar el contacto visual con Donovan Ashworth, esperando de alguna manera que no fueran recordados como parte de la turba que había atormentado a su hijo. Pero el momento más poderoso, el momento que redimió todo,
El momento que mostró el verdadero carácter tanto del padre como del hijo, llegó cuando finalmente le quitaron las esposas de las pequeñas muñecas a Michael. Donovan abrazó a su hijo con el tipo de protección feroz que solo un padre puede entender. Su voz, que había sido fría y autoritaria cuando trataba con los adultos, se volvió suave y cálida cuando habló con Michael. Estoy muy orgulloso de cómo te comportaste, hijo. Les demostraste quién eres de verdad. Mantuviste tu dignidad cuando todos a tu alrededor la perdieron. Michael, todavía emocionado pero finalmente seguro en los brazos de su padre, miró hacia arriba con esos inocentes ojos de un niño de 8 años que habían visto demasiada crueldad en un día. Solo quería resolver mis problemas de matemáticas e ir a Boston. Papá, no entiendo por qué ella me hizo daño. Esas palabras, no entiendo por qué me lastimaron, dichas por un genio matemático que podía resolver ecuaciones de nivel doctoral pero no podía comprender los prejuicios de los adultos. Fueron quizás las palabras más desgarradoras y poderosas pronunciadas durante toda la terrible experiencia. Capturaron la inocencia que había sido atacada, la confusión que el racismo crea en las mentes jóvenes y la simple humanidad que los adultos en ese avión habían olvidado. La transformación en la cabina fue completa. Lo que comenzó como una escena de una turba contra un ladrón de 8 años se reveló como una persecución racista de un prodigio matemático por parte de adultos que deberían haberlo sabido. Se había hecho justicia no solo a través de consecuencias jurídicas, sino a través de la completa reivindicación moral de un niño inocente y la destrucción total de quienes le habían hecho daño. Y mientras padre e hijo se abrazaban en la cabina del avión, rodeados por los restos de la vida y la carrera de Bell Coynton, era imposible no creer que a veces, solo a veces, el universo imparte exactamente la justicia que el mal merece. Las ruedas de la justicia se mueven con rapidez y sin piedad. A pocas horas de la revelación del agente Stone, Bell Coynton se encontró esposada. Esposas reales, no las ataduras que le habían puesto a los ojos al inocente Michael. La ironía era poética y devastadora. La mujer que había exigido que arrestaran a una niña de 8 años, ahora enfrentaba múltiples cargos por delitos graves que destruirían su vida para siempre. El detective Rivera, que inicialmente había tratado a Michael como un criminal, ahora tenía la incómoda tarea de arrestar al verdadero perpetrador. Los cargos eran alarmantes. Poner en peligro a un menor, presentar informes policiales falsos, fraude, conspiración y cargos federales por interferir con el transporte aéreo. El testimonio del agente Stone, combinado con su evidencia nítida en video, hizo que la condena fuera absolutamente segura. Los expertos legales predijeron que Bell enfrentaría de 2 a 5 años de prisión federal, seguidos de demandas civiles masivas que la llevarían a la ruina por el resto de su vida. Pero sus problemas legales fueron solo el comienzo. Lo que ocurrió después garantizaría que el nombre de Bell Coynton se convirtiera en sinónimo de persecución racista y mala conducta corporativa para siempre. Las imágenes del agente Stone no permanecieron guardadas en un dispositivo federal por mucho tiempo. En cuestión de horas, el video se publicó a través de los canales oficiales y explotó en todas las plataformas de redes sociales del planeta. El titular que lo acompañaba era devastador en su simplicidad. Ejecutivo corporativo incrimina a genio matemático de 8 años. Resulta que es el hijo de su jefe. El video se volvió viral más rápido que cualquier otra cosa en la historia de Internet. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Todas las plataformas se inundaron con las imágenes de Bell plantando pruebas en la mochila de un niño, seguido de su diatriba racista, seguido de la espectacular revelación de la verdadera identidad de Michael. El hashtag Justicia para Michael comenzó a ser tendencia mundial en 6 horas, acumulando millones de publicaciones de personas que expresaban su indignación por lo que habían presenciado. Pero no fue solo la explosión de las redes sociales lo que convirtió esta historia en noticia mundial. Las principales cadenas de noticias recogieron la historia inmediatamente. CNN, Fox News, MSNBC,
BBC y todos los principales medios de comunicación estaban cubriendo exhaustivamente lo que llamaban el caso más impactante de discriminación racial y abuso infantil jamás captado en cámara. Los servicios de noticias internacionales tradujeron la historia a docenas de idiomas. Esta ya no era solo una historia estadounidense. Fue un símbolo mundial de cómo el prejuicio puede corromper incluso los principios más básicos de la justicia y la decencia humana. La reacción pública fue rápida y despiadada. El nombre de Bella, su foto, toda su historia se hicieron públicos de la noche a la mañana. Su perfil de LinkedIn se inundó de miles de mensajes condenatorios. Sus cuentas de redes sociales, antes de que las borrara desesperadamente, fueron bombardeadas con personas que expresaban su disgusto por sus acciones. Se había convertido en la persona más odiada de Internet y con razón. Pero mientras el mundo de Belle se desmoronaba, la historia de Michael apenas comenzaba su capítulo más hermoso. 3 días después del incidente del avión, Michael Ashworth subió al escenario en la ceremonia del Salón de la Fama de las Matemáticas en Boston. La ovación de pie que lo recibió fue atronadora y duró casi 5 minutos. Todas las personas en ese auditorio, profesores, matemáticos, investigadores, académicos, estaban de pie aplaudiendo no solo sus logros matemáticos, sino su coraje, su dignidad y su gracia en las circunstancias más horribles imaginables. Cuando Michael finalmente se acercó al micrófono para dar su discurso de aceptación, el auditorio quedó completamente en silencio. Este niño de 8 años, que había sido esposado y humillado unos días antes, habló con una sabiduría y madurez que hizo llorar a todos los ojos de la sala. Algunas personas te juzgan antes de conocer tu corazón, dijo Michael. Su joven voz se escuchó con claridad en el auditorio. Pero las matemáticas no mienten, y la gente tampoco debería hacerlo. Perdono a quienes me hicieron daño porque eso es lo que nos hace mejores. La sencillez y profunda sabiduría de aquellas palabras de un niño de 8 años dejaron al público sin palabras. Aquí había un muchacho que tenía todo el derecho a estar enojado, amargado y traumatizado, y en lugar de eso eligió el perdón y la esperanza. La ovación de pie que siguió duró incluso más que la primera, y muchos miembros del público lloraron abiertamente ante la increíble gracia mostrada por alguien tan joven. El impacto de la historia de Michael se extendió mucho más allá de ese auditorio. Donovan Ashworth, inspirado por la experiencia de su hijo y decidido a evitar que otros niños sufran una persecución similar, anunció una transformación completa de las políticas corporativas de Ashworth Technologies. La empresa se convirtió en un modelo de prácticas antidiscriminatorias e implementó los programas de capacitación sobre prejuicios más completos del ámbito corporativo estadounidense. Pero el anuncio más significativo llegó 2 semanas después. La creación de un fondo de becas de $100 millones diseñado específicamente para apoyar a niños talentosos pertenecientes a minorías que podrían enfrentar el tipo de prejuicio que Michael había enfrentado. El fondo proporcionaría no solo apoyo financiero sino también tutoría, protección y defensa para mentes jóvenes brillantes que de otro modo podrían ser ignoradas o perseguidas debido a su raza. Los efectos dominó fueron extraordinarios. Las acciones de Belle inadvertidamente provocaron un debate a nivel nacional sobre los prejuicios en el mundo corporativo estadounidense. Las empresas de todo el país comenzaron a implementar programas obligatorios de capacitación sobre prejuicios. Las aerolíneas revisaron sus políticas para manejar quejas de pasajeros que involucran a niños. Se introdujo una legislación federal para brindar protecciones adicionales a los viajeros jóvenes. Lo que comenzó como la persecución racista de una mujer contra un niño finalmente condujo a cambios sistémicos que protegerían a innumerables otros niños en el futuro. La ironía era perfecta. El intento de Belle de hacerle daño a Michael en realidad había hecho del mundo un lugar mejor para los niños superdotados de color en todo el mundo. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender. Nos vemos en nuestra próxima.